sea Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios, gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan, que el Señor les bendiga, gloria a Dios. Algunos hoy no pudieron estar, bendito sea Dios, pero vamos a orar por ellos para que también puedan estar en los cultos de enseñanza, bendito sea Dios. Vamos a buscar, hermanos, Proverbios 8:30. Proverbios 8:30, ya que en esta noche es una noche de estudio, donde hoy vamos a estar estudiando, ya que ustedes saben que ya con hoy llevamos un mes de estar estudiando la doctrina de la Trinidad, bendito sea Dios. Y hoy vamos a estudiar esta enseñanza bajo el tema Jehová, el Creador único, digno de adoración, bendito sea Dios. Proverbios 8:30. Alabado Dios, lo tenemos. Gloria a Dios. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre que está en gloria, gracias, Señor, por su palabra. Dios mío, vamos a dar este estudio, Dios mío. Continuamos, Dios mío, con el estudio, Dios mío, de esta enseñanza, Dios eterno, de la doctrina. Padre amado, en esta noche, Dios eterno. Padre, para su gloria, Señor, úsenos como usted siempre lo ha hecho. Respáldenos, Dios eterno, como usted siempre lo hace, Señor. Gracias, eterno Dios, que mis hermanos que están hoy en esta noche puedan aprender, Dios mío, la palabra suya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. ¿Alguien se recuerda cuál fue el estudio pasado que estuvimos enseñando? ¿Se recuerdan? El verbo. El tema de la enseñanza era las tres personas de la Trinidad. Bendito sea Dios. Pónganse atentos porque vamos a estar haciendo un examen ya de último que terminemos la doctrina de la Trinidad. Bendito sea Dios. Amados hermanos, vamos a continuar con esta enseñanza. Vamos a enseñar esta enseñanza bajo el tema Jehová, Creador único, digno de adoración. Vamos a preguntar antes de iniciar esta enseñanza. Jehová, hermanos, es único y es digno de adoración. Solo Jehová merece la adoración. La pregunta es, si solo Jehová merece la adoración. Amén. Las tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque Jesús hablando de Jesús en Proverbios 8:30, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La enseñanza de Arrio sobre el Hijo, hermanos, simplemente la de un Dios poderoso, pero no todopoderoso, inmortal, pero no eterno, era la enseñanza de Arrio. Amados hermanos, finito, pero no infinito. Un pequeño Dios, por quien Dios hizo el universo. Esta idea, hermanos, nació en Arrio y la escribió, hermanos, y la defendió múltiples, hermanos, de veces. El Hijo tiene que ser llamado Hijo sobre otros, y por lo tanto es llamado el unigénito, porque solo fue traído a la existencia por Dios,
solo y todas las demás cosas fueron creadas por Dios a través del Hijo. Esta es la razón por la cual, hermanos, de lo que hablamos de los testigos de Jehová, hermanos, no niegan, hermanos, que el Hijo es creado, es el creador del universo. Ellos afirman que el Hijo fue, hermanos, el único que colaboró con Jehová en la creación de todas las demás cosas. Por eso, hermanos, en sus textos e inclusive en su Biblia, traducción Nuevo Mundo, amados hermanos, insertan el texto, la palabra, otras palabras, indican que el Hijo es el primer y único ser creado directamente por Dios, cosa que están equivocados por la palabra. La palabra, están equivocados por la palabra. Jesús fue la primera creación de Dios. Amén. Ya hemos estudiado muchas veces este tema, pero ¿por qué no fue la primera creación de Dios? Uno primero. ¿Cómo dijo, hermana? Porque Él no fue creado. Hermano, porque es el mismo Dios. Hermano Álvaro. Porque es el mismo creador. Hermano Roberto. Ya lo dijeron todos. Pues vamos a irnos. Esa cita está muy conocida y esta cita bota las enseñanzas de Arrio, lo que es Hebreos 7:3. Hermano Álvaro, Hebreos 7:3. Hermano Roberto, Juan 1:1 al 14. Hermano Misael, Romanos 9:5. Hermano Álvaro, Hebreos 7:3. Con cuidado va a leer esa cita bíblica hablando de nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo nadie lo creó y por naturaleza humana, la gente dice la madre de Dios fue María, por naturaleza humana vino como hombre, hermanos, por María, pero por naturaleza divina a él nadie lo creó ni vino por ninguna mujer. En lo divino, bendito sea Dios. Amén. Hebreos 7:3 leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Amén. Ahí hablando de Jesucristo, permanece sacerdote para siempre, sin padre y sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio ni fin de día. No fue creado, bendito sea Dios, sino que Él es la creación. Él fue quien creó todo. Todo fue creado por Él a través de la palabra de Dios. Hermano Roberto, Juan 1:1 hasta el 14. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo estaba? En el principio. En el principio. Con Dios. Y ahí estaban ellos. O sea, Él no es creado, Él es con Dios. Él es Dios. Amén. Sí. El 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él ya era luz, él vino a este mundo. Amén. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Oye, ¿dónde estaba Jesús? Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que usted y yo somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y ahí está, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y aquel verbo fue hecho carne, que es Jesucristo. En inglés, esta palabra verbo es conocida y bien pronunciada por los americanos, acción. Amén. Si no hay acción, no hay nada. Así Si es. Jesús no viene a la tierra a accionar por nosotros, estuviéramos perdidos. Y dice que ahí dice algo que leyó usted, y el mundo fue hecho por él. ¿En dónde estaba Jesús cuando el mundo fue hecho? Si el mundo, los científicos mismos han dicho que tiene millones de años de vida, o sea, el planeta Tierra debe haber sido hecho. Entonces Jesús no nació como el mundo cree. Unos lo tienen por profeta. Jesús es Dios. Amén. Ahí mismo podemos ver, léase Proverbios. Alguien que pueda entender y hacerle así a la palabra de Dios, léase Proverbios 30, a ver qué encuentra ahí. Amén. Y así como usted, lo que usted dijo, que a dónde estaba Jesús, y Proverbios 8:27 dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, y sigue diciendo, y cuando firmaba los cielos arriba y las fuentes, ahí estaba Jesús. O sea, en Jesús se resplandece la gloria de Dios. Por eso es que los tres son uno. Amén. Pero en realidad en poder hay tres poderes, pero esos poderes son unidos en uno, porque hay unidad, y a eso lo llama el Señor siempre en nosotros, que seamos unidos como iglesia, pero nosotros a veces somos muy desunidos. Sí. Y no llegamos a concordar lo que Dios quisiera de nosotros. Amén. Y ahí pues los pega también. Amén. A Sí. los que no llegamos a concordar, a tener la unidad del Espíritu que Dios manda, a todos unánimes. Por eso la promesa les llegó en el Pentecostés, porque todos estaban, dice, unánimes, en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo parecer. Allí no había rencor con ninguno de ellos. Y la promesa llegó. Eso es lo que yo puedo participar. Amén. Amén. Gracias. Sí, porque él le dijo al Padre para que ellos sean unos, así como yo y tú. Sí, somos unos. Así es. Hermano Misael, Romanos 9:5. Ahí afirma de que Cristo es Dios, lo que va a leer el hermano. Y la palabra se ve honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. ¿Tiene algo que comentar ahí sobre No, Cristo? pues aquí dice que que dice de quiénes son los patriarcas, y dice de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Ahí mismo lo dice, que él vino según la carne, ¿verdad? Pero él es Dios. Entonces pues no hay otro Dios sino solamente Cristo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pues, Y lo que nos da a entender ahí de que a él no lo creó nadie. no lo creó nadie, porque es espíritu, pues nadie. Por ejemplo, otra explicación no puede haber, ¿me entiende? De que quieren escudriñar algo que Dios no dejó, ¿me entiende? De lo que no, por ejemplo, de a dónde vino Dios, o quién es Dios, o verdad, pues Dios es Jehová de los ejércitos, y él se dio a conocer como el Yo soy, como el Dios Rafa, Emanuel, y todos esos nombres, ¿verdad? Que vino, pues él es, y no hay otro sobre los faz de la tierra, ni en este siglo, ni en el venidero. Él es el mismo. Amén. 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 La palabra de Dios, que es verdadera, bota todos los argumentos falsos de Arrio, hermanos, y los pone al descubierto y los debilita a través de la verdad. La idea arriana, la cual enseña que el Hijo es parte de la creación de Dios supremo. Hermanos, veamos, hermano Álvaro, Colosenses 1:15 al 17.
Colosenses 1:15 al 17. Esa idea, la palabra la pone al descubierto, la idea, las enseñanzas falsas, y las tira donde deben de ir, porque no sirven, porque la palabra, hermanos, saca a la luz eso que nos sirve. Bendito sea Dios. Amén. Colosenses 1:15 Al 17. Amén. Le damos lectura con la misma bendición. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Amén. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? Jesucristo. ¿Y quién estaba antes? Jesucristo. Amén. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, conforme la Biblia, podemos darnos cuenta de la doctrina de la Trinidad, conforme la Biblia, que cuando Dios creaba todo, Él no estaba solo creando, sino que estaba, hermanos, las tres personas de la Trinidad, hermanos, aunque muchos no quieran aceptarlo, en la Biblia lo aprueba de que no solo Dios estaba creándolo. Bendito sea Dios. Y esos argumentos falsos que se enseñan, la Biblia los pone al descubierto, dando a entender que no sirven, hermanos. Y es por eso que es necesario estudiar la doctrina. Hermanos, en el gnosticismo, hermanos, los gnósticos era doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos. Tenían mezcla cristiana y creencias judaicas. Hermanos, divididos en varias sectas, colocaban a Jesús en una posición inferior a Dios. Hacían a Jesús más pequeño que a Dios, viendo que a través de la Biblia se conoce de que Jesús es el mismo Dios. Bendito sea Dios. Y hermanos, y otra cosa, antes de seguir, cuando usted ve bien en la Biblia que se le aparecía un ángel a un hombre de Dios, hermanos, aún a Juan, el discípulo amado, cuando cayó postrado a adorarle, le dijo el ángel: no lo hagas también, porque soy consiervo tuyo. Ningún ángel era digno de adoración y no permitía que lo adoraran. Ahora Jesús, siendo humano, siendo hombre, Él permitió que lo adoraran. ¿Por qué? Porque Él seguía siendo Dios. La Biblia nos enseña, aun cuando estaba recién nacido, aun cuando era niño, lo fueron a adorar, fueron a ver dónde había nacido. Y amados hermanos, y aún los apóstoles dicen que se postraron sobre Él y lo adoraron. Aún la gente que iba pidiendo sanidad y milagros lo adoraban, y Jesús nunca le dijo: levántate, yo soy consiervo tuyo. Jamás, porque Él, la divinidad de Él es de que Él, a través de la deidad, Él es el mismo Dios. Bendito sea Dios. Lo único que estaba encarnado, hermano, venía siendo, amados hermanos, era un hombre 100%, pero divino. Bendito sea Dios. No era cualquier hombrecito, era un hombre, amados hermanos, divino, sin pecado. Y este Jesús es el Dios todopoderoso. Aunque diga lo que diga la humanidad, Él ha estado desde el principio hasta el fin, y Él es el principio que creó todo. Él no tiene, hermanos, principio de que a Él lo crearon, sino que Él habla del principio de la creación, de cuando creó la creación de la humanidad. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, que en el principio la Biblia nos enseña que la tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaban las personas de la Trinidad, y Dios empezó a hacer la creación, empezó a ponerlo todo en orden. Bendito sea Dios, a través, hermanos, de la Trinidad divina. Bendito sea Dios, a través de estas personas divinas. Bendito sea Dios. Y es por eso que nosotros como iglesia debemos de conocer la palabra, que nadie nos engañe. Bendito sea Dios. Y nosotros debemos de estudiar esto, porque como iglesia tenemos que tener el conocimiento en quién hemos creído. No para andar peleando, sino que tenemos que tener argumentos, hermanos, de que, hermanos, estos argumentos respalden en lo que nosotros creemos.
Que no sea cualquier fe débil, sino que sea a través de la palabra. Que no sea un cuento de un pastor, sino que sea de la palabra. Porque yo me puedo inventar muchas cosas, pero si no está en la Biblia no sirve. Tiene que estar en la Biblia y puesto por Dios. Hermanos, y entonces colocaban a Jesús en una posición inferior a Dios, diciendo que Él era, hermanos, una emanación que fluye de Dios, hecho al mismo nivel de los ángeles. El Hijo no hace parte de cosas creadas. Él es el creador de todo, hermanos. Y ya leímos, ya hermano Roberto leyó Juan 1 hasta el 3 y él pasó a más de ahí habla que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y empieza a hablar ahí unas cosas afirmando de que este Jesús es Dios, bendito sea Dios. La iglesia primitiva siempre reconoció que Dios hizo el universo a través de su Hijo. Vamos a ver quién nos va a leer ahorita, hermano Emiliano, Hebreos 1:2. Hermana Janet, Hebreos 1:10. Jesús es el creador del universo. Hermano Norio, Salmos 102:25. Hebreos 1:2, hermano Emiliano. Uno, dos. Amén. La misma bendición. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos... Hebreos 1:2. 1:2. Amén. O 1:2. En estos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? Amén. ¿Tiene algo que comentar? Más que claro, ¿verdad? Amén. Por eso he hecho el universo. Amén. Hermana Janet, Hebreos 1:10. Amén. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Amén. En el principio fundaste los cielos y la tierra, son obra de tus manos. Hablando, hermanos, del Hijo, bendito sea Dios. Hermano Norio, Salmo 102:25. Amén, aleluya. Para la gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Amén. Amén, aleluya. Pues aquí nos damos cuenta de que Él es el mismo Dios, aunque como usted lo estaba diciendo, que muchos lo han hecho como un ángel solamente o como uno de los profetas. Pero Él mismo dice aquí en su palabra que Él hizo todo desde el principio, lo fundó, o sea que Él estaba presente. Una cosa que Él se hizo presente aquí en la tierra como un hombre, pero no dejó de ser el mismo Dios creador desde el principio. Amén. 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 Aunque los testigos de Jehová no aceptan que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Viene a ser el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Su misma Biblia, traducción Nuevo Mundo, registra que los cielos son obras de las manos de Jehová. Pues si vamos a la fuente de la citación de Hebreos, nos damos cuenta que dice lo mismo de acuerdo a la Biblia de los testigos de Jehová.
por él asimismo hizo el universo. Se refiere, hermanos, a la encarnación de Jesucristo. Declara su deidad. Mientras que en la frase anterior, en que siendo heredero, creó el universo, hablando de Jesucristo. Y hermanos, y hay cosas que le quitan, amados hermanos, pero ¿sabe qué? Jesucristo es el creador de todo el universo y de la humanidad. Bendito sea Dios. El contexto de Hebreos, vemos de quién habla, es de Jehová, el cual es Jesucristo, Hijo y Espíritu Santo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Hebreos 1:10. Hermanos, proclama a Jesús, el Mesías, como el Creador también. Y los cielos son obras de tus manos. Presenta el hecho de que solo la deidad podría hacer tal cosa, hermanos, llevarnos a conocer a Jesús como el Dios vivo y verdadero. Bendito sea Dios. El Hijo no es un Dios con D pequeña. De ser así, entraría en categoría de los dioses que no hicieron los cielos y la tierra. Cuando usted habla de Dios, cuando usted escribe de nuestro Dios, tiene que escribir con la D grande. Si no, alguien que lea no viene aquí, pero si no me equivoco, 2 Corintios 4:4. Cuando el que lo encuentre, que le dé lectura, cuando dijo Pablo, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado a la humanidad, para que no vean y les resplandezca la luz del Evangelio. 2 Corintios 4:4. Amén. Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual la imagen de Dios. Ya cuando habla de Dios, está hablando de nuestro Dios con la D mayúscula. Pero al principio dijo el Dios de este siglo con la D minúscula. Entonces, hermanos, cuando usted ponga Dios le bendiga, ponga con D grande, porque si no está hablando de los otros diositos, de esos que no tienen poder, pues está hablando del mismo Satanás, bendito sea Dios. Pero, amados hermanos, este Dios Hijo es el mismo Dios verdadero y poderoso. Y, amados hermanos, entonces, el Hijo, quien también es Jehová, esta es la evidencia más contundente de su deidad. Por este motivo es digno de toda adoración. ¿Se debe adorar al Hijo? Amén. Es digno de toda adoración. Hermana Alicia, Jeremías 10:10 al 11. Hermano Roberto, Apocalipsis 4:11. Hermana Alicia, Jeremías 10:10 al 11. Hermano Roberto, Apocalipsis 4:11. Amén. Dice 10 al 11. 10:10 al 11. Dice, o de la palabra, dice, o palabra de Jehová hablado, no a vosotros, oh casa de Israel. Jeremías 10:10. Dice, mas a Jehová es el Dios Verdadero. verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Su ira a su ira tiembla la tierra, y a las naciones pueden sufrir su indignación. Dice, hasta el 11, ¿verdad? Hasta el 11. Les diréis así los dioses que no
hicieron los cielos y la de la tierra tierra desaparecerán, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Amén. Oiga como dice, mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Le diréis así los dioses, que son los falsos dioses, los pequeños, que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos, destruidos. ¿Está viendo de los dioses falsos que está hablando? Así es que hablando aquí del mismo Jesucristo, ¿no? Lo único que en el Antiguo Testamento se le conocía por muchos nombres. Incluso cuando se le habla, Moisés le dice, Señor, pero ¿qué voy a decir? Diles que yo soy el que soy. En el Antiguo Testamento, incluso el verdadero nombre de él no era Jehová. Se manifestó así como según historia, cuando estudiamos, se manifestó así, hermanos, en el nombre de Jehová, porque no se dio a conocer en el nombre, hermanos, como el gran yo soy, cuando se dio a conocer antes. Pero, amados hermanos, Jehová, el gran yo soy, Jehová Rafa, es el mismo Dios, el mismo Jesús, el mismo Rey de Reyes. Lo que pasa es que cuando no estudiamos, la gente, hermanos, se hace tanto, hermanos, pero aquí está hablando del mismo Jesucristo que está en hebreo, bendito sea Dios. Hermano Roberto, Apocalipsis 4:11. Orando siempre al Espíritu Santo de Dios. Amén. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una vez más, se demuestra que Dios era en el principio de todas las cosas. O sea, Jesús. Dice la Biblia que a Dios nadie le ha visto. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? A través de su Hijo. Amén. A eso es lo que la palabra dice. Amén. ¿Quién ha visto a Dios? Dice la Biblia. La Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Jehová, pero la Biblia más, cuando vas leyendo bastante, dice que estaba una nube. Una nube cubría el monte Sinaí. Y de esa nube hablaba Jehová con Moisés, pero Moisés nunca le vio. Entonces, hermanos, ¿cómo conocemos nosotros a Dios? A través de su Hijo. Amén. Porque es la única forma como no podemos quedar muertos, porque el que ve a Dios puede quedar muerto. No puede resistir su presencia, tanta es su gloria. Y una vez más, solamente Jesús, como ya dijo el hermano, en la tierra, cuando él anduvo caminando como humano, como nosotros, solamente él dejó que le adoraran. Fíjese en la historia de Pedro y Cornelio. Cuando Cornelio salió al encuentro de Pedro, se arrodilló y Pedro inmediatamente le dijo, levántate, yo soy hombre igual que tú. Sí. El ángel del Apocalipsis también le dice a este hermano varón de Dios, le dice, yo soy consiervo tuyo. Sí. Jesús estando en la tierra, él permitió adoración. Eso significa una vez más que él es Dios. Amén. Y él estaba en el principio. Ajá. Y por él fueron creadas todas las cosas. O sea que la cabeza de todos los humanos son decisión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Eso yo puedo participar. Amén. Amén. Al Señor tu Dios adorarás. Los modernos arrianos, como los testigos de Jehová, difieren en muchos aspectos de los antiguos. Uno de ellos es la adoración a Cristo. Los modernos no adoran a Jesús, ya que según ellos es el Hijo, es una criatura, mientras que los antiguos hermanos tenían creencias que el Hijo era la primera criatura de Dios y sin embargo le rendían adoración en su sistema teológico. Atanasio, en su reporte a los obispos de Egipto sobre la condenación de los arrianos y los llamó idólatras, de acuerdo a sus propias enseñanzas. Por esta razón los testigos de Jehová no adoran a Cristo, porque creen que fue creado por Dios. Y el apóstol, hablando del apóstol Pablo, culpa a los gentiles y a todos
porque adoran las criaturas sirviéndole más que a Dios. Bendito sea Dios. Voy a pedirle a mi esposa que nos lea Romanos 1:22 al 25. Romanos 1:22 al 25. Romanos 1:22 al 25. Adoran más a las criaturas que al mismo Dios. Romanos 1:22 al 25. Amén. La palabra del Señor se le honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. ¿Tienes algo que comentar? No. Amén. Oiga, como dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y eso lo hemos visto. Le dan culto a cualquier cosa. Mira, el diablo se les aparece en un árbol, ahí dicen que vieron al tal Dios de ellos y dicen que es de parte de Dios. Jamás, hermanos, jamás Dios se va a manifestar así. Y es por eso que debemos de conocer la palabra de Dios. El mismo diablo se viste como ángel de luz, dice la palabra. Y es por eso, hermanos, incluso aquellos que se le han muerto, hermanos, un familiar, ellos dicen, allá vi a mi abuelo, vi a mi tío, me apareció en la noche mi mamá, mi papá. Mentira del diablo. La Biblia dice que los muertos no pueden venir aquí, ni los que estamos vivos podemos ir allá. Es el diablo que se disfraza y nos hace creer a aquellos que creen, les hace creer una mentira, amados hermanos. Y es por eso que debemos conocer la palabra de Dios. Y amados hermanos, este Dios es digno de adoración. Si el Hijo fuera primer ser creado, como dicen los arrianos, entonces sería parte de la creación de Dios y por lo consiguiente tendría que unirse a toda la creación de Dios. Pero vemos lo contrario. Al final de los tiempos, toda la creación se uniría a una sola adoración para, hermanos, adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él es Dios creador. Hermana Laura, léanos Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5:13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién se le está dando la gloria aquí? A Cristo. Dice, al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder. Aquí está hablando del Hijo. El Cordero es el Hijo. Y el que está sentado en el trono es Dios. El Cordero es el Hijo. Y amados hermanos, ese es el Cordero de Dios. El que fue inmolado, el que vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Y qué dice la Biblia en Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor, envió
¿A quién? En el tiempo antiguo, hermano Roberto sabe de historia, mi hermano Álvaro también, y algunos hermanos saben la historia. En el tiempo antiguo, hermanos, se tenía, hermanos, que ofrecer a un corderito, hermanos, sin mancha. No tenía que tener mancha, ninguna mancha para ofrecerlo. Tenía que estar limpio. Sí, tenía que estar perfecto. Y eso simbolizaba que más adelante ya no iba a ser un corderito de eso, sino que iba a ser el mismo Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y sabe que este sacrificio era el único que podía, hermanos, el de Cristo fue el único, hermano, que pudo, fue tan perfecto que pudo romper toda obra del diablo, que nos libra de la condenación, nos libró del pecado, hermanos, y también para salvación. Pero, amados hermanos, Juan 3:16, que dice que eso ya lo sabemos todos. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida que la tenga ¿cómo? En abundancia. Y siempre hablando de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quien, a la persona de la Trinidad, a su Hijo unigénito, a quien, a Jesús de Nazaret, al que no acepta la gente que es el mismo Dios, vino al sacrificio de la cruz. No era cualquier hombre, porque esa sangre no era cualquier sangre. Podían derramar otra sangre, pero no era cualquier sangre que nos podía, hermanos, llevar, hermanos, salvarnos a precio de sangre. Fuimos comprados, se pagó la deuda, se pagó, hermanos, nos redimieron de la maldición, dice Gálatas, a través de esa cruz del Calvario, a través del sacrificio que Cristo hizo. Bendito sea Dios. Y es por eso que nosotros honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al mismo Dios verdadero, por la palabra. Y hermanos, y ese sacrificio fue tan maravilloso. Imagínense Dios enviando a su Hijo, a su único Hijo, viéndolo sufrir. Porque, hermanos, es uno solo, pero en estas tres personas trabajan de diferentes maneras. Amados hermanos, uno envía, hermanos, y el otro redime, que es el Hijo, y el otro santifica y consuela, que es el Espíritu Santo. Sin la ayuda de ellos, nosotros no podríamos, no tuviéramos sentido estar aquí. Los testigos de Jehová, en su afán, quieren anular, o sea, quieren desaparecer la adoración al Hijo. Cambiaron en su Biblia los textos donde claramente dice que Él fue adorado y deben de adorarle. Hermano Álvaro, Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Hebreos 1:6, Amén. Honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿El 6 nomás? Amén, hasta ahí. Amén. Imagínese, ¿usted cree que se les va a decir que adoren a un ángel? Sino que están diciéndole a los ángeles de Dios que le adoren al primogénito, al Hijo de Dios, al Dios viviente. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios el Padre, Jesús el Hijo, les da a conocer el misterio solo a través de la deidad de Jesús, solo a través de la deidad de que Jesús es Dios y que los ángeles de Dios le adoren. Otra evidencia de que el Hijo es Dios, cuando Jesús le dice esto a Satanás,
hermana Janet, Lucas 4:8, cuando Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás. Lucas 4:8. Amén. Leo, honrando al Padre, Hijo y Santo Espíritu. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Otra evidencia más de que Él es el Hijo de Dios y es el mismo Dios con esa autoridad. Bendito sea Dios. Esta evidencia confirma que el Hijo de Dios, pues es Dios, es el único ser en el universo digno de adoración. Y Cristo no rechazó que lo adoraran. Él fue adorado durante su vida terrenal. Fue adorado por los sabios del oriente siendo un niño. Mi hermano Misael, Mateo 2:2-11, fue adorado por sus discípulos. Hermana Laura, Mateo 14:33. 2:2-11, Mateo. Y la palabra del Señor se ve honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén, hasta allí. ¿Tiene algo que comentar ahí sobre Jesús, que lo adoraron estando en vida? No, está bien. Amén. Hermana Laura, Mateo 14:33. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. ¿Tiene algo que comentar? No, pues aquí está hablando sobre la historia cuando Jesús andaba sobre el mar y que calmó las aguas. Algo así parece. Amén. Es este capítulo. Y pues fue un momento pues muy impresionante para todos ellos. Fue cuando parece que Pedro, sí, andaba sobre
como dice aquí arriba, Pedro fue a caminar hacia el agua y perdió la fe, entonces se hundió. Y ahí el Señor Jesús le dijo que tenía poca fe porque había dudado. Y en todo eso pues estaba más gente viendo y la verdad quedaron impresionados por lo que él había hecho y reconocieron que era el Hijo de Dios. Amén. No cualquiera hacía eso. Amén. Sí, amén. Amén. Sí, y ahí aprobaron de que lo que otras falsas enseñanzas no aprueban, sectas que no aprueban, que le demos adoración a Jesús. Que ¿por qué adoramos a Jesús? Y Jesús, ya lo hemos visto a través de la Biblia, que es Dios, que Él merece la adoración. Merece. ¿Por qué cree que cuando oramos, Padre, en el nombre de Jesús, y que Jesús amado, ayúdame, que Espíritu Santo, porque son las tres personas, hermanos, divinas. Amén. 1:5 al 14, ahí nos relata bien todo como que él es el hijo de Dios, Él es el Dios, que dice que ni uno de sus ángeles pudo. Si uno lee todo ese capítulo, nos narra bien quién es el Hijo, quién es el Padre y el Espíritu Santo. Si nosotros lo leyéramos todo y pues lo voy a leer para que Amén. nosotros a veces nos damos cuenta, ¿verdad?, de qué se trata a veces la palabra, ¿verdad? Amén. Y dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado? Doy otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hasta has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aloe de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus, ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y ahí nos va narrando cómo Jesucristo es el mismo Dios, que dice que Él ungió, el mismo Dios, dice que Él es, y allá donde dijo que del 9 al 10, ¿verdad? Ahí le dijo entonces: y tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos. Entonces ahí del 9 al eso, ahí nos muestra que Él es el mismo Dios. No hay otro Dios sobre los cielos, sino sobre la tierra, sino que ahí leyendo todo eso con paciencia, ¿verdad? Se explica todo. Amén. Sí, y a veces la gente se confunde porque en realidad
no escudriña la palabra y no tiene buenos maestros de que la verdad, o alguien que no creen en lo que está en la Biblia, sino que o tienen alguna otra Biblia que no es la Biblia, esta, hermanos, la palabra de Dios, porque aquí está la respuesta. ¿A cuál de los ángeles le dijo? Al mismo Cristo, hablando de Jesucristo, amados hermanos. Y es por eso que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras, para que podamos conocer sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo, el cual es el mismo Dios. Amén. Y así, amados hermanos, vemos las evidencias de que Jesucristo es Dios. Fue adorado por sus discípulos después de la resurrección. Mateo 28:9, hermano Álvaro. La adoración al Hijo era parte de la liturgia apostólica en la iglesia y en los cultos personal. El que no adorare, hermano, el que no amare al Señor Jesucristo, decía un Pablo, sea anatema, que lo que quiere decir sea maldito, traducido. Hermano Álvaro, Mateo 28:9. Le damos lectura con la misma bendición. Amén. He aquí, Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Amén. Oiga, ahí hay otra prueba más, le adoraron. No era cualquiera Jesús. 1 Corintios 16:22, hermano Roberto. 1 Corintios 16:22. 1 Corintios 16:22. Con cuidado esa cita. Siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Amén. ¿Ese era, hermano? Ese era. Amén. Más en el 22 lo que dice de que no amare a Jesús. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Hasta ahí. El que no recibe, bueno, es bien delicado como usted ya dijo ese punto, porque ahí está diciendo que el que no, bueno, cuando yo no adoro a una cosa y tengo de menos a otra, eso significa que yo no lo amo mucho. Pero en el caso de los adoradores de esculturas, ellos tienen una imagen que adoran más que a otros. Por ejemplo, yo conozco una señora que adora más a la Virgen María que al Cristo Negro. Por tanto, para ella es más valioso la Virgen María que el Cristo Negro. En el caso de nosotros no es eso de idolatría. En el caso de nosotros está diciendo que el que no ama a Cristo, verdaderamente a Jesús, recto, o sea, es anatema. Sí. Ya está maldito. Sí. En las palabras de nosotros, o sea, en el idioma español ya es maldito porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que dice su palabra. Y otra, por ejemplo, a mí se me ocurre pensar, como una evidencia más que Jesús es Dios y Dios, por la imagen de Jesús nosotros conocemos por la presencia de Jesús aquí en la tierra como humano, conocemos que es Dios. ¿Cómo nosotros nombramos a la Biblia, un solo libro de Dios, verdad? Por ejemplo, pero yo la conozco la Biblia que tiene dos partes. Una parte es el primer libro que es el Antiguo Testamento y la segunda parte es el Nuevo Testamento. Amén. Pero ¿cómo es posible que se puede dividir? Son los tiempos nada más los que se dividen, la palabra es la misma. Amén. Entonces entendemos que el primero es el Padre y el último es el Hijo. Amén. Y lo que envuelve a que creamos y entendamos se llama el Espíritu. Ahí están las tres unidades también. Pero esto solo sucede para los que creen todas las cosas son posibles, dice Pablo. Amén. Para el que no cree, esto no existe. Amén. Porque resulta ser que, bueno, le va a caer lo que acabo yo de leer. El que no ama a Cristo es anatema. Amén. Eso puedo yo participar. Amén. Sí, Pablo ahí dijo, el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Y esa palabra anatema se escucha fuerte,
lo que traducida significa sea maldito. Amados hermanos, eso es terrible. La liturgia significa en cómo se llevaban, hermanos, las cosas o las reglas o la dirección hacia Dios. De que estos judíos y estos que adoraban a Dios, hermanos, eran rectos. Esos tenían los que adoraban a Dios, como Pablo le estaba diciendo allí a los que eran cristianos. El que no ama a Dios, o todos aquellos que no aman a Dios, sea anatema. Ellos hablaban con claridad, hermanos, las cosas, que el que no amaba a Dios era anatema, y aquí está en la palabra. Y es por eso, hermanos, esa era la liturgia de ellos, que eso estaba establecido y está aquí en la palabra. Y es por eso que nosotros, por eso dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda nuestra mente, sobre todas las cosas, o sea, sobre todo lo que nosotros veamos primero tiene que ser Dios, amarlo a Él. No es que no sé, no, sobre todo, por encima de todo nos enseña que debemos de amarlo. Amén. 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 Y entonces, no solo el Nuevo Testamento registra que la iglesia primitiva reconocía a Jesús como Dios el Hijo, y por eso adoraban también, hermanos, los escritos de los padres apostólicos, hermanos, y los escritos de los apologistas. Los primeros siglos, hermanos, de la era cristiana registran que Jesús era adorado por sus seguidores por el simple hecho de que Él es Dios. Así está registrado en la carta El martirio de Policarpo en el año 150 hasta el año 170 después de Cristo, por un testigo ocular de la muerte, hermanos, de Policarpo. Dice que Cristo es el Hijo de Dios. Dijo estas palabras: adoramos, pero a los mártires los amamos como a discípulos e imitadores de Cristo. Dijo, adoramos, dando a entender, adoramos a Dios, pero los mártires, los sufrimientos, los traumas, los momentos difíciles, hermanos, estaba hablando todo lo que está, todo lo que viene, todo el dolor, también lo amamos porque debemos de sufrir por amor a Cristo. Eso estaba queriendo decir, amados hermanos. Mártires es una persona que produce sufrimientos, hermanos, y aún hasta torturas, aún hasta despellajadas o apiedradas, como sea. Pero, hermanos, esta gente, hermanos, dieron su vida por Cristo Jesús. Esta adoración es universal a la persona de Jesús en dos naturalezas, en forma de Dios y en forma de siervo, resucitado. Le guste a quien le guste o a quien no le guste, Jesús es Dios. Y solamente a Él lo vamos a adorar. Ya para irnos, hermano Roberto, léanos Filipenses 2:2 al 11. Filipenses 2:2 al 11. 2:2 al 11. Filipenses 2:2 al 11. Siempre honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con amabilidad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
esas lecturas no más que hablan, hermanos, muy claro. Amén. Claro que esto, hermanos, si se topa a hablar con una persona que es negativa y es contrario a estas cosas, hermanos, siempre él va a encontrar cosas como retener la verdad. Pero la verdad jamás será detenida. Tarde o temprano, hermanos, todo hombre se dará cuenta si ha estado equivocado o no. Amén. Y en ese caso nosotros tenemos que estar seguros que estamos correctos, hermanos, porque tenemos que basarlos en lo que la Biblia dice. Amén. Porque un hombre una vez dijo, es que ustedes están leyendo la Biblia que está escrita en español, la original es en el arameo, en el hebreo y el otro idioma no me recuerdo, pero él dijo, y entonces le digo yo, disculpa, pero yo voy a ser juzgado conforme a la lectura que a mí me han dado. Yo no voy a ser juzgado por lecturas hebreas o de allá. Yo voy a ser juzgado por esta palabra que yo entendí en español. Por esta es la que me va a juzgar a mí. Amén. Y si así está, pues yo así lo voy a decir. Amén. Y eso, hermanos, pues tenemos que entenderlo. Nosotros vamos a ser juzgados porque usted leyó ahí que el que no ama a Jesús, hermanos, legítimamente derecho, ya está condenado. Porque Amén. el amor, igual lo que dice, hermanos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y más adelante, como en el 19, dice que los hombres no amaron a la luz porque no querían que sus obras fueran reprendidas. Esa es la razón de que el hombre no recibe a Jesús. Sí. Porque Jesús habla derechito y no anda, hermanos, buscándole lado a nadie. Él habla recto, o sea, su palabra es recta y pega donde debe de pegar. Amén. Y a veces muchas personas no les gusta porque la palabra les estorba, hermanos, y esa fue la causa porque mataron a Jesús. Amén. Y esa es la causa porque mataron a los discípulos, a los apóstoles y a tantas personas, no solo ellos, muchas personas murieron por la causa de Cristo. Amén. Y también nosotros nos ha mandado que muramos, hermanos. Amén. Sí. Y estas son mis palabras. Amén. Amén. Sí, hermanos, con la ayuda del Señor, que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios y siempre todo tiene que estar aquí en la palabra. Porque como decía el hermano, ¿cómo vamos a aprender nosotros hebreo? ¿Cómo vamos a aprender el arameo nosotros? O el idioma de los judíos. No somos judíos nosotros. Bendito sea Dios. Así es que gracias al Señor y a aquellos hombres que murieron, los que traducieron esta palabra, se nos permitió llegar a este idioma. Bendito sea Dios. Así es que vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor y para que sigamos adelante con la ayuda de Dios, aprendiendo y creyendo en lo que hemos aprendido a través de la Biblia. Padre que está en gloria, gracias, Señor.